¿Ven la pantalla? Sí, economista. Sí, ok. Vamos a seguir con los tipos de sociedades. Buenos días. Iniciamos con... Ah, no le oigo. Buenos días, disculpe, no se puede grabar. Buenos días, no se preocupe. Vamos a iniciar, ya va, lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, conocida también como SRL. Ok, esta sociedad, por lo general, su responsabilidad es de cada uno de los socios, está delimitada por el capital que ellos hayan aportado a la misma. Se recomienda, si la intención es formar una sociedad con otro, se recomienda que tomen decisiones y que sean responsables por parte de los aportes del capital. Por lo tanto, tanto en bienes como en manera monetaria, o sea que deben ser responsables tanto en bienes como en forma monetaria. Y generalmente este tipo de sociedad requiere de un aporte mínimo, requiere de un aporte mínimo de capital para poder conformarla. Cada constitución de cada país establece cuál es el aporte mínimo. Es una sociedad muy común entre las pequeñas empresas, principalmente este tipo de sociedad aglutina pocos socios y es más que todo acostumbrada para las microempresas y las pequeñas empresas. El capital está dividido en cuotas iguales, de igual valor, para hacer que la negociabilidad sea mucho más restringida. El límite de socios es mínimo 2 y no más de 25 socios. Por lo general, son formas jurídicas unipersonales donde el empresario realiza su propio trabajo, su propia actividad profesional. No necesitan capital inicial y la responsabilidad recae sobre el ente autónomo. Es una responsabilidad limitada y solidaria hasta el monto de los aportes de cada socio. Desde el punto de vista fiscal, no es obligatorio inscribirse en el registro mercantil, puesto que son una sociedad civil, aunque esto es una opción y puede decidirse, el empresario puede decidir si inscribirse o no inscribirse, pero la ley no lo obliga. Aunque sí deben estar inscritos en el registro mercantil, por lo general, aquellas sociedades de prestación de servicio y deben registrar la propiedad indicando la cantidad de activos, de bienes muebles, terrenos, maquinarias, edificios, de manera que todo ese aporte de la empresa quede excluido de la responsabilidad del emprendedor y de su vivienda principal. Quiere decir que este tipo de sociedades, sus deudas no van contempladas no van contempladas como aporte a la deuda. Podemos definirla como una sociedad mercantil de capital mínimo, dividido en cuotas de igual valor y de negociabilidad restringida. Por lo tanto, las acciones deben ser vendidas primero entre los socios y luego en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los socios quiere incrementar su capital societario para la empresa, él puede vender primero sus acciones entre los diferentes socios. Y si esto no tiene capacidad de compra, él puede llevar esas acciones a venderlas en un mercado secundario, en un mercado de capitales secundario. Debe buscarse un corredor o un asesor financiero y de manera que pueda buscar clientes y unir así mucho más esfuerzo para que la empresa crezca. Ahora bien, existen diferentes, digamos, características que tienen estas SRL. La primera es el capital. El capital, por lo general, está dividido en cuotas sociales que no pueden ser representadas por acciones, en otra forma de títulos negociables, o sea, son cuotas, aportes monetarios. El socio no puede enajenar sus cuotas a un tercero sin el consentimiento de los demás socios. Como les decía anteriormente, no puede vender acciones en el mercado sin que los demás socios estén de acuerdo y sin darle la posibilidad de que ellos puedan comprar. Está prohibida la suscripción pública para formar el capital, que es decir, que no pueden ofrecer parte del capital accionario a empresas del Estado. Otra característica es su responsabilidad. La responsabilidad de los socios solo garantiza ilimitada y solidariamente hasta el monto de su aporte. Cantidad de socios, como ya lo habíamos dicho, entre 2 y 25 socios. Y la identidad socio-entidad significa
que la sociedad se constituye por una persona jurídica distinta e independiente de las personas de los socios que la forman. Por eso es que este tipo de empresa debe tener un nombre, por ejemplo, Hermanos Coyaguazo SRL o Rodolfo Perpetuo Macrisanto SRL, o sea, debe tener una razón social con un nombre diferente a la que forman los socios. El régimen legal para aperturar este tipo de sociedad, por lo general, se halla sujeto a un régimen especial de publicidad para iniciar las actividades. Quiere decir que debe iniciar actividades previa formalización de publicidad por cualquier vía o por cualquier medio, principalmente a nivel de prensa, pero no necesita la autorización del Estado, a diferencia de las sociedades anónimas y de las compañías anónimas, para su funcionamiento legal como las sociedades anónimas. Ahora bien, existen ventajas que tienen este tipo de SDL. Una de las primeras ventajas es que la responsabilidad frente a los acreedores está limitada por el monto del capital social, que es decir, que cada socio debe tener un monto establecido del capital social a nivel de la participación. En cuanto a los trámites, es mucho más sencilla que las sociedades anónimas, puesto que su gestión es más simplificada y la comparamos con una sociedad anónima. Los costos de constitución son accesibles, aproximadamente entre 200 y 400 dólares en el caso de Ecuador. El capital mínimo que se exige es relativamente bajo, unos 300 dólares para constituirla, y no tiene un mínimo de socios, por lo que puede ser conformada por una sola persona también. Ese, digamos, es las características principales de la sociedad de responsabilidad limitada. Es una de las formas más negociables de apertura de la empresa en los países suramericanos, principalmente cuando la empresa tiene poco capital, tiene pocos socios y está bien reglamentada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, economista. Ok. Y como, bueno, es una característica, bueno, la menor complejidad de su funcionamiento. Vamos a ver la otra sociedad, que es la sociedad en comandita por acciones. Okay, ya va. No me está sirviendo, me está fallando el rato. La sociedad en comandita por acciones es una sociedad capitalista, netamente, ¿verdad? Podríamos decir que el capital social está dividido por acciones. Aquí sí, el aporte de cada socio no es monetario, es por acciones. Capital social, por lo general, debe ser un 10% de cada socio y se formará a través de aportaciones de los socios, uno de los cuales de ellos se encargará de la administración. O sea, un socio debe ser el director general, ¿verdad? Que dependa de la junta de accionistas y responderá por las deudas sociales como socio colectivo. O sea, este representante, que es el administrador, sobre él recae la mayor responsabilidad de gerenciar a esa sociedad. También podemos decir que esta entidad está formada por dos más personas, las cuales existen dos clases de socios. Primero son los socios comanditarios. Ellos responden por la obligación social en forma ilimitada y solidaria. Y los socios comanditarios, cuyos aportes están representados por acciones nominales, es decir, por acciones que tienen nombre y apellido, y simplemente al portador, y responden por las deudas hasta el límite de sus accionarios. En este tipo de sociedad por acciones, los socios colectivos, que es gran parte de los socios, responden por las obligaciones sociales como socios colectivos y los socios comunitarios limitan su responsabilidad al capital social que ellos aportan en cuanto a sus acciones. Por lo general, el caso de, por ejemplo, Carlos Carmón de Compañía, que es el socio mayoritario, él responde por los bienes de la empresa, pero también responde por los bienes personales, a diferencia de los socios colectivos que solamente responden por el aporte social en cuanto a acciones nominales. Ahora, las causas de disolución, muerte de socios, incapacidad, exclusión o retiro de alguno de ellos que sea comanditado, o también porque el contrato social se rescinde respecto a uno de ellos y debe retirarse de la sociedad porque ya cumplió su tiempo prudencial en esa sociedad. Quiere decir que aquí quien tenga mayor acciones es quien va a dirigir a la empresa.
Y este símbolo, ¿qué significa ese símbolo? ¿Qué tipo de sociedad será esta? Muy conocido mundialmente. ¿Qué tipo de sociedad será? No sabemos. Una sociedad cooperativa. Las sociedades cooperativas, que abundan mucho en el Ecuador, principalmente son sociedades cooperativas de crédito, de consumo, de producción, de ahorro, de servicios. Por lo general, la sociedad cooperativa es una de las más importantes que ha motorizado la actividad económica de muchos países, puesto que en ella se unen varias personas para generar un bien común a la colectividad. Podemos decir que este tipo de sociedad es especial y está agrupada con un mínimo de socios y un capital mínimo fijado en los mismos estatutos. Una cooperativa no es más que una empresa formada por personas físicas o jurídicas que se unen en forma voluntaria para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de prestar un bien común a la sociedad mediante una empresa de propiedad conjunta o una empresa de gestión económica. Por lo tanto, las sociedades cooperativas satisfacen necesidades, aspiraciones económicas y sociales, funcionan democráticamente donde todos los socios deciden por mayoría en voto secreto directo quién los va a regir. Además de ello, eh, podemos decir que el capital, como está fijado por los socios, su principal voluntad es la que se cumple. Paga mejores tasas, por ejemplo, las cooperativas de crédito, tales como CACMU, Mutualista, el 29 de septiembre, Juan Pedro Araujo, pagan mejores tasas que las instituciones financieras sobre el saldo diario. Incluso los créditos, las tasas son mucho menores que la del Banco Pichincha, el Banco del Austro o Ban Ecuador u otro banco. Por lo general, el pago de los intereses es el 2%, mientras que las otras pagan en cuentas de ahorro apenas el 1%. Todas las cooperativas tienen un seguro de gravamen, que es un seguro de gravamen que al adquirir cualquier crédito, la persona recibe un seguro, ¿verdad? Ya sea por la compra que realizó o también un seguro de vida. Por lo general, ese seguro de vida oscila entre 3.000 y 6.000 dólares anuales cuando es una persona natural. Entre las ventajas podemos encontrar que es una sociedad de carácter social. Su organización es participativa y democrática, donde todos los socios tienen el mismo derecho. La responsabilidad ante los acreedores está limitada al capital social y los bienes en nombre de la empresa. Los préstamos, quien adquiere los préstamos cobra mucho menos que otras instituciones de mercado. O sea, las tasas de interés, las tasas activas de interés para préstamos son mucho menores que las que cobran los bancos comerciales. Otra ventaja es que obtiene beneficios fiscales y la atribución en cuanto a atribución y constitución, o sea, no pagan impuestos porque generan un bien común. O tienen ayudas, donaciones, subvenciones tanto del Estado como de la empresa privada. Y se autofinancian para poder generar beneficios en mayor cantidad. Quiere decir que mientras más socios estén unidos a ella, los beneficios repartidos serán mucho mayores también. Ahora bien, también tiene su desventaja. El mínimo es de 3 socios de trabajadores, no son de 2, sino 3 socios. La complejidad administrativa es mayor al momento de realizar la constitución porque son tantos socios que para tomar decisiones no es fácil. Por eso los socios votan democráticamente acerca de un sinnúmero de decisiones que tienen que tomarse al momento de constituirse la sociedad. Pero sí, la agilidad es menor si funciona de manera asamblearia, es decir, si se reúnen por grupos y entre todos votan. Estos, digamos, son las sociedades cooperativas, una de las figuras mucho más competitivas y de mayor aceptación. Ahora bien, de todos los tipos de sociedades, ¿verdad? Podemos establecer que estas son solamente algunas de las sociedades mercantiles, existen muchas otras en diferentes países, pero estas son las más usadas y las más comunes, ya que el proceso de facturación de cada uno de ellos va a depender de la actividad que ejerza en la economía. Todo depende del capital de la empresa, la constitución de los socios, de los estatutos, de los reglamentos, de cómo esté notariado el documento y ya sea una sociedad civil o una sociedad mercantil. Sin embargo, son muchas las sociedades
que podemos elegir al momento de activar nuestro capital accionario. Y se encuentra entre nosotros principalmente con la finalidad de formar empresas, de iniciar negocios, emprendimientos, de manera que puedan ser adaptados a la sociedad en tiempos de crisis o también en tiempos de auge. Todo plan de cooperativismo, perdón, todo plan de sociedad debe abrir puertas para abrir una empresa, para emprender, donde existan pequeños grupos sociales y se dé la gran utilidad de que puedan ayudar de una u otra forma a formar esa sociedad mercantil o esa sociedad civil, de manera de alcanzar el éxito empresarial y poder prestar ese beneficio social y ese beneficio colectivo y económico. Ya con esto, bueno, ya culminamos la unidad 1 y aquí tienen algunas de las actividades. Estos son otros videos que fueron subidos a la plataforma, que deben verlos. Ahí está una actividad. Son videos que no pasan de 2-3 minutos. Y estas preguntas que están aquí las voy a evaluar en el examen final. ¿Oyeron? Estas preguntas se va a evaluar en el examen final, no en el examen de la unidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, economista. Ok. Entonces, en la plataforma ya pueden, este tiempo que queda para la próxima clase, revisen estos videos, vean estos videos y estas preguntas se las voy a evaluar en el examen final, no en el examen de la unidad. En el transcurso de la semana les voy a indicar a qué hora van a hacer la prueba y el viernes comenzamos la unidad número 2, que se refiere a las teorías administrativas, a las diferentes teorías administrativas y al rol del administrador, el papel del administrador, habilidades, competencias, actitudes y destrezas que debe cumplir un administrador a nivel de su gerencia, de cómo lleva él la gerencia. Muchas gracias. Y la clase hasta aquí. ¿Alguna duda con respecto a la clase de hoy? ¿Alguna inquietud? No, economista, todo está claro. Ok, Alexa, ¿alguna duda? Sí, economista. Quisiera Bien. preguntarle, por favor, no me quedó muy claro esto de la sociedad en comandita. Ok, vamos a analizarlo nuevamente. Vamos a presentar el tutorio, nivelación. Vamos a darle una profundidad. Ah, no, este no, este es el documento teórico. ¿Qué significa la palabra comandita? Unión de socios, ¿verdad? Cuando hablamos de comandita, ok. Cuando hablamos de la sociedad comandita, ella se refiere a que un grupo de socios, vamos a ver, ok, un grupo de socios se une para formar una sociedad. Ahora bien, esa sociedad en comandita simple, la primera característica es que reúne mínimo a dos personas de carácter social, a dos personas, digamos, de carne y hueso, digámoslo así. Existen dos tipos de socios, los socios colectivos y los socios comanditarios. Los socios comunitarios tienen una mayor responsabilidad por el aporte económico y monetario en la sociedad. Prácticamente son los dueños de la empresa. Sin embargo, su capital es tan poco que ellos necesitan socios colectivos para poder cumplir tanto con la adquisición de maquinaria, de equipo y poder ampliar sus redes. Ahora, estos socios colectivos, entre todos, responden por las deudas de la empresa. Ahora, los socios comunitarios, cada uno de ellos responde por las deudas de la empresa a nivel de los bienes de la empresa, pero también a nivel de los bienes personales. ¿Okay? Esa es la gran diferencia en los socios colectivos y los socios comunitarios. Ahora, los socios comunitarios, ¿por qué venden acciones a sus mismos asociados? De manera de poder repartir tanto la deuda como también poder repartir los socios, de manera que las cuotas de participación sean repartidas monetariamente y no por acciones. Por lo tanto, este tipo de sociedad también tiene su disolución
cuando las deudas ocupan la tercera parte del capital. Por ejemplo, un 25% o más de un 25% del capital, automáticamente la sociedad termina por ser una sociedad en comandita simple. O si es por acciones, una sociedad por acciones, en comandita por acciones. Recuerden que hay dos tipos de sociedad en comandita. La comandita simple, que es por cuotas de participación, capital monetario, y las sociedades por acciones, que las cuotas, valga la redundancia, es por acciones. Entonces decimos que estos socios colectivos, su responsabilidad es solidaria e ilimitada, y los socios comanditarios, su responsabilidad es por el monto que aporta a la sociedad. ¿Alguna duda? Todo claro, economista, gracias. Ok, siempre a su orden. ¿Alguien más tiene alguna duda de los compañeros? No, economista. ¿No? Bueno, de todas maneras, cuando vean cuando vean los videos van a tener mucha más claridad, puesto que allí hay mucha más amplitud acerca del análisis. Ajá. Yersey Tobar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yersey. ¿No? Marcelo. No, economista, está todo claro. Gracias. Bien, gracias. Melanie, Yadira. No, economista. No economista. Ok, entonces aprovechen este tiempo de revisar la plataforma. Pueden ver allí algunos videos y algunas actividades que tienen para la semana. Cualquier duda se comunica conmigo por el chat de introducción a la administración, nivel semipresencial, y les aclararé las dudas. Entonces, el jueves yo les voy a indicar a qué hora comienza el examen. El examen dura alrededor de media hora. Es un examen sencillo de la unidad 1. Ya le monté el material teórico y le monté el material para las actividades. ¿Oyeron? Entonces, bueno, feliz día. Economista. Ah, dígame, Marcelo, Yadira. Sí. ¿A qué hora más o menos será el examen? Porque, por ejemplo, yo salgo del trabajo a las 4:30 y No, el examen se lo voy a hacer en la noche. ¿Todos ya. pueden en la noche? ¿Todos pueden? Sí, economista. Ok. El examen se lo voy a aplicar. Vamos a establecer una hora. El examen se lo voy a aplicar. ¿Usted tiene clase el jueves? Sí. Ajá. ¿El miércoles? ¿Ah? Miércoles no tenemos clases. Ok, entonces pongan atención. El examen se lo voy a aplicar el miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 8:30. ¿Pueden hacerlo? Sí, economista. Ok. Perdón, economista, ¿puede ser unos 10 minutitos pasado las 8, por favor? Sí, cómo no, a las 8:30, a las 8:30. ¿Le parece? Sí, Sí, economista. Ok. Entonces, Gracias. el miércoles a las 8:30 de la noche tienen el examen en la plataforma. ¿Oyeron? Ok. sí, economista. Bueno, gracias, feliz día y feliz domingo. Hasta Gracias. luego. Muchas Gracias. gracias. Gracias, economista. Ya, hasta luego.